Muy bien. Creo que no sabéis de qué pasaje voy a hablar hoy. Eva ya ha hecho una buena introducción. No sé si tengo por aquí el... Sí. Sí. Ahora sí. Si no lo enciendo será complicado. Tenemos un Dios que nos sorprende a veces. Tenemos un Dios que puede obrar o puede no obrar, que permite unas cosas y otras no. Y vamos a ver esta historia de Hechos. ¿Qué capítulo? A ver si habéis estado atentos. 12, de Hechos 12. No voy a leer todo el pasaje, vamos a ver los pasajes luego poco a poco y voy a hacer un resumen primero de qué es lo que nos dice Hechos 12. Nos situamos en Judea, donde gobierna el rey Herodes. El rey Herodes manda matar a Santiago y viendo que esto le agrada al pueblo, la iglesia estaba siendo perseguida y maltratada, pues decide arrestar a Pedro. Lo mete en la cárcel y lo va a someter a juicio después de la Pascua, pretendiendo pues matarlo, claro. Mientras Pedro está en la cárcel, la iglesia ora. Pero sucede algo en la cárcel y es que un ángel del Señor aparece en la celda y libera a Pedro. Pedro se marcha de la cárcel, se va a casa de María, madre de Juan, donde estaban reunidos varios cristianos orando. Ante la sorpresa de ellos, que primero no creían lo que estaba pasando, les cuenta lo que ha pasado y Pedro se va de allí. Herodes, viendo que no estaba Pedro, interroga a los guardias, que no sabían, los manda a matar y luego se va a Cesarea y posteriormente da un discurso a la ciudad de Tiro y Sidón y dice el pasaje que un ángel del Señor lo hiere y Herodes finalmente muere. Y me gustaría ver esta historia a la luz de 4 de los protagonistas de esta historia y ver qué es lo que estaban viviendo y qué podemos aprender nosotros y podemos aplicar para nosotros hoy. Y vamos a ver esta historia a la luz de 4 protagonistas de este relato: Pedro, la iglesia, Herodes. Porque pasó de ser un hombre impulsivo y lleno de dudas a veces a convertirse en un líder de la fe, un líder firme y fuerte en la fe. ¿En qué situación se encontraba Pedro en estos momentos? Por aquellos días, el rey Herodes hizo apresar a algunos de los miembros de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, mandó apresar también a Pedro durante la fiesta de los panes sin levadura. Le capturó, le metió en la cárcel y le puso bajo la custodia de 4 unidades de soldados, cada una de ellas formada por 4 hombres, con el fin de tenerlo bien vigilado hasta que fuese juzgado públicamente después de la Pascua. Es decir, Pedro se encontraba en la cárcel, en peligro de muerte, en un peligro extremo, porque él sabía, habían matado a Jacobo, y a espera de juicio. Se encontraba en una situación realmente extrema, además con la máxima seguridad, porque tenía a muchos soldados que lo custodiaban. ¿Y cómo vive Pedro esta situación?
Pues me gustaría destacar dos cualidades de Pedro en esta situación. Dice el pasaje: Pedro, la noche anterior al día en que Herodes le iba a juzgar en público, estaba durmiendo entre dos soldados y sujeto con dos cadenas, mientras unos centinelas custodiaban la puerta de entrada de la cárcel. Nos lo recordaba Eva, antes. Estaba durmiendo entre dos soldados y sujeto con dos cadenas. Lo normal era que hubiera estado encadenado a un soldado, no a dos. O sea, era una situación un poco... Y yo no soy de dormidina como Eva, yo soy de sueño fácil, es un poco marmotilla. Y a mi edad ya la noche es para dormir. Pero yo creo que en esta situación me imagino encadenada a dos soldados sabiendo que el día siguiente me iban a someter a juicio y que lo más probable es que muerte, me hubiera costado dormir. Bueno, no hubiera dormido directamente, creo, Y Pedro estaba durmiendo. Aquel Pedro impulsivo, impetuoso, estaba durmiendo. Y esto me sugiere que Pedro tenía una confianza total en Dios. Y quizá no en que lo librara, pero sí en aceptar lo que Dios tenía para él. Pedro tenía confianza en Dios. El pasaje tampoco nos menciona que estuviera preocupado, que estuviera ansioso, que estuviera triste. Lo que quiere resaltar es que estaba durmiendo, estaba confiado y aceptando la voluntad de Dios. La confianza yo creo que a Pedro le podía venir porque había tenido muchas experiencias previas. Él había vivido con Jesús, había visto los milagros de Jesús, había sido testigo de la resurrección de Jesús. Incluso ya había sido liberado antes de la cárcel, ¿no? Sabía que Dios podía actuar y confiaba en lo que Dios tenía dispuesto para él. Y otra de las cualidades que veo yo, y aquí no sé si se lee bien, pero os lo voy a leer, dice el pasaje: de pronto se presentó un ángel del Señor y un resplandor inundó la celda. El ángel, golpeando a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel añadió: ajústate la túnica y átate las sandalias. Hecho esto, el ángel le ordenó además: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras él sin saber con certeza si lo del ángel era o no real. A él le parecía todo un sueño. Habiendo pasado el primero y el segundo cuerpo de guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se abrió sola ante ellos. Ya en el exterior avanzaron por una callejuela y sin más el ángel desapareció de su lado. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo esperaba. Cuando el ángel se le aparece, él no entiende bien lo que está pasando, no tiene todo el dibujo de todo. Pero él, ¿qué hace? Obedece, obediencia. Y realmente, aquí lo pone, no sabía si era real, si estaba viendo una visión, pero él siente que eso viene de Dios y él lo hace, obedece. Se viste, se pone las sandalias y sigue al ángel en todo el recorrido. Y yo me pregunto, ¿qué necesito muchas veces para obedecer a Dios? Necesito tenerlo todo claro, calculado, sin ningún fleco. Necesito tener toda la información, tenerlo todo bien ligado antes de obedecer. A veces actuamos así. Confianza y obediencia. Y van de la mano, porque es complicado obedecer sin confiar. Bueno, puedes obedecer a alguien por miedo, pero no porque realmente lo quieras obedecer, ¿no? Si tú confías, obedeces, o es más fácil obedecer. No siempre lo hacemos, claro. Y algunas preguntas para nosotros en esta mañana. ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? Y nuestra obediencia a Dios. Vamos a ver segundo protagonista de esta historia, que es la Iglesia.
¿En qué situación se encontraba la iglesia? Por aquellos días, el rey Herodes hizo apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, mandó apresar también a Pedro. La iglesia atravesaba unos momentos difíciles de persecución. Uno de sus líderes estaba en la cárcel y otro de los discípulos había sido matado, decapitado. De hecho, matar a espada quiere decir que lo habían decapitado. ¿Y cómo vive la iglesia esta situación de persecución? Pues hay 3 cualidades que quería resaltar de la iglesia. La primera, mientras Pedro permanecía bajo custodia en la cárcel, en la iglesia se oraba sin cesar a Dios por él. Una iglesia que ora. Y lo recordaba, es que hay cosas que os van a quedar muy claras porque Eva ya las ha dicho, yo las vuelvo a repetir. Qué importante es orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros. Qué importante es que tengas algún hermano a quien poderle compartir tus necesidades, tus preocupaciones y que pueda orar por ti. Somos llamados a orar los unos por los otros también. La iglesia estaba orando por Pedro. En este caso, Dios respondió a estas oraciones, pero a veces no lo hace. A lo mejor también habían orado por Jacobo, ¿no? Quiero pensar que sí, no solo por Pedro, por Jacobo también habrían orado. Sin embargo, Dios no respondió como ellos querían, ¿no? Y a veces nos podemos plantear ante esto, pues si Dios al final va a hacer lo que quiera, pues ¿para qué tengo que orar? ¿No? Primero tenemos que orar porque Dios nos dice que tenemos que orar. Orad sin cesar. Segundo, porque el orar nos acerca más a nosotros, a Dios. Nos da intimidad con Dios. Nos hace dependientes de Dios. Y Dios nos habla y nos guía a través de la oración. Nosotros no sabemos la respuesta de Dios muchas veces, pero nuestro deber es orar. ¿Y cómo está nuestra vida de oración a nivel personal y a nivel comunitario? ¿Intercedemos por los demás sin cesar? Sin cesar quiere decir de verdad, ¿eh? No así un poquito la oración de antes de comer y ya está. ¿Tenemos un tiempo de calidad de oración? Hay otra característica de la iglesia que veo aquí. Mientras cavilaba en estas cosas, llegó a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Había allí muchas personas reunidas y orando. Pedro llamó a la puerta del patio. Una muchacha llamada Rode salió a ver quién era, y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que en lugar de abrir la puerta, corrió al interior para avisar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia ellos dijeron, será su ángel. Mientras tanto, Pedro continuaba llamando y cuando abrieron la puerta y le vieron, se quedaron atónitos. La iglesia oraba... hasta ahí. Se me había colado una frase que no era del pasaje. Una iglesia asombrada por el poder de Dios. Me llama mucho la atención y yo creo que es muy humano. Es curiosa esta historia, porque Pedro va allí... esta chica que se llamaba Rode escucha su voz y ni le abre la puerta, se va corriendo a decírselo a los demás y los demás es que no la creen, ni uno. Estás orando por un milagro y cuando el milagro pasa, ¿no te lo crees? No sé, pero a veces somos así. Yo me acuerdo cuando mi marido decidió seguir a Jesús. Había gente que me venía y me decía, ostras, qué bien, qué contenta, ¿no? Que no sé qué. Y yo pensaba, vamos a ver, yo esto lo tengo que comprobar bien, ¿no? Y es que a veces oramos, incluso por personas, pero no nos acabamos de creer que Dios ha hecho el milagro. Pues dejémonos asombrar por el poder de Dios, ¿no? Dejemos que Dios nos sorprenda. Y a veces nos cuesta. Y también veo
una iglesia valiente. Mas la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, una vez cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén y llevaron también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. A pesar de la persecución, a pesar de todo su entorno, la iglesia seguía compartiendo y seguía predicando el Evangelio. No importaba en qué circunstancias, ellos seguían compartiendo lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Una iglesia valiente. Y aquí vamos a aprender, pero en negativo, lo que no tenemos que hacer. Ahora, confianza, obediencia, orar, dejarnos sorprender por Dios, ser valientes. Y ahora vamos a hablar de Herodes. El Nuevo Testamento menciona varias veces al rey Herodes, pero no es el mismo rey Herodes. El patriarca de los Herodes era Herodes el Grande, que era el que mandó matar a los niños menores de 2 años cuando nació Jesús, para matar a Jesús. Este era el patriarca. Después él tuvo varios hijos. Uno fue Herodes Arquelao, que era cuando José y María regresaron de Egipto. Herodes Arquelao gobernaba en Judea y ellos decidieron irse a Galilea. Después también está Herodes Antipas, que fue el que ordenó decapitar a Juan el Bautista, y era otro hijo de Herodes el Grande. Este Herodes de aquí es Herodes Agripa I, porque luego tuvo otro hijo que sería el Agripa II. Y este era nieto de Herodes el Grande, era uno de sus nietos. Y él tampoco es que era cruel, pero era cruel porque quería poder y ganarse el favor del pueblo. Entonces él iba un poco vendiéndose al mejor postor. Aquí hay algunas cualidades. No sé qué le pasa a esto. No sé si es que soy yo. No me va ahora. Ah, sí, ahora sí. Vale. ¿Qué le pasaba a Herodes? Que buscaba la aprobación de los hombres. Pues si ahora estaban persiguiendo a los cristianos, pues él a por ellos, porque así quería ser popular. Y yo pienso, ¿no? Porque nosotros, ¿qué opinión nos importa más? ¿La opinión de los hombres o la opinión de Dios? ¿Qué buscamos? ¿Popularidad dónde? ¿En el mundo? En Herodes también veo unas ansias de poder. Lo que quería era gobernar con poder, ¿no? Y eso le llevó a hacer cualquier cosa para mantener ese poder, ¿no? A veces los políticos lo hacen, ¿no? ¿Por dónde se mueve la gente? Por aquí. El fin justifica los medios, ¿no? Con tal de mantener el poder. Y el orgullo y la arrogancia, este fue el fin de Herodes, su orgullo y su arrogancia. Eso es lo que le llevó a la muerte. Herodes estaba enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, mas estos, de común acuerdo y habiéndose ganado el apoyo de Blasto, camarero mayor del rey, le pidieron una solución pacífica debido a que su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado por la audiencia, Herodes, vestido de ropas reales, ocupó su lugar en la tribuna y pronunció un discurso ante sus súbditos. El pueblo exaltado vociferaba: «No es un hombre, sino un Dios el que habla». En ese mismo momento, un ángel del Señor hirió a Herodes porque no dio la gloria a Dios. Murió comido de gusanos. Es decir, Herodes aceptó alabanzas, aceptó la gloria para él como si él fuera un dios. De hecho, le estaban gritando eso, como voz de un dios y no de hombre, y él lo aceptó. Y según el texto bíblico, en ese instante, un ángel del Señor lo hirió. Y murió comido de gusanos por no haber dado la gloria a Dios.
Además de estos hechos bíblicos, este relato se cuenta, el historiador Flavio Josefo habla de este episodio de la muerte de Herodes y confirma que murió de una enfermedad misteriosa después de aceptar alabanzas divinas. Y describe pues, que su muerte no fue muy dulce, lo que coincide con la historia de Hechos. Y yo me pregunto, me he pasado. ¿A quién adoramos nosotros? ¿A quién adoras? ¿A ti? ¿Te gusta recibir la adoración de los demás? Una cosa es reconocer y aceptar que los demás te valoren y otra cosa es la adoración, ¿no? ¿A quién le das la gloria? ¿A ti o a Dios? El orgullo y la arrogancia perdieron a Herodes. Y el último personaje de esta historia y el gran protagonista de esta historia, bueno, de la historia en general, pero de esta, es Dios. Y yo creo que hay una característica de Dios que sobresale y es la soberanía de Dios. Porque Él tiene el poder para intervenir o para no hacerlo. Yo me hago una pregunta, y seguro que muchos, ¿por qué Dios interviene liberando a Pedro, pero no interviene cuando matan a Santiago? ¿Por qué? Pues y yo no hay respuesta fácil, ¿no? Porque yo no lo puedo entender. Lo que entiendo es que Dios es soberano y que aunque yo no entienda el por qué, Dios tiene sus propósitos y sus planes para todo, ¿no? Nuestras vidas están en las manos de Dios y la vida es dura muchas veces. Hay momentos amargos y hay momentos dulces en la vida de todos. Y no sé si ahora estás pasando por un momento dulce o por un momento amargo. Y a veces Dios permite cosas en nuestras vidas y no entendemos por qué permite esto en mi vida. ¿Por qué no interviene, no? No lo sabemos, pero lo cierto es que para Dios no hay nada imposible. Eso es cierto, y que debemos orar con fe para que Dios actúe. Pero Él no siempre lo hace, y esto lo tenemos que tener claro, Él no siempre lo hace. Y a nosotros nos toca actuar como a Pedro, con confianza y con obediencia. Y nos toca ser iglesia, orar, dejar que Dios nos sorprenda, ser valientes. Porque Dios es soberano y Él sabe todas las cosas. Y esta es nuestra confianza. Creo que debemos aprovechar bien nuestro tiempo aquí en la tierra, porque ninguno de nosotros sabemos cuánto vamos a estar aquí, ¿no? Y a veces nos perdemos en trivialidades, nos enredamos en historias que no son importantes. Aprendamos un poquito de la historia de la Iglesia, ¿no? A enfocarnos en lo que realmente importa, a priorizar a Dios en nuestras vidas y a confiar en su soberanía, aunque lo estemos pasando mal. Porque al final, nada puede detener los planes de Dios. Ni aun Pedro, con 4 grupos de 4 guardias, encadenado a 2 soldados. Dios lo quiso liberar y lo liberó. Si Dios quiere hacer algo, lo va a hacer, contigo o sin ti, pero lo va a hacer. Y me gustaría que nos pusiéramos en pie y que acabáramos con una oración todos juntos. Señor, ayúdanos a aprender quién eres tú. Ayúdanos a confiar en ti, a obedecerte a ti, Señor,
aun cuando no entendamos y no lo sepamos todo. Ayúdanos a orar los unos por los otros, a orar sin cesar, a orar con pasión, Señor. Creyendo en tus milagros, creyendo en tu poder, pero aceptando tu voluntad también en toda situación, Señor. Ayúdanos a ver tu soberanía y el amor que tienes hacia cada uno de nosotros. No permitas que nos pierda el mundo, Señor, ni el poder, la popularidad, la arrogancia, Señor, el orgullo. Quita de nosotros toda arrogancia y todo orgullo y vístenos de humildad para darte la gloria a ti, Señor. Te doy las gracias por esta comunidad, por esta iglesia, por cada persona que está aquí ahora, Señor, y te pido que tú transformes nuestras vidas con ese poder soberano que tienes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.